hacer un story time. Esperen que me voy a acomodar un poco. Eh, Voy a hacer un story time porque, no sé, justo estaba viendo, no sé si ayer o anteayer, el video de una chica y se me prendió la lamparita y dije, podría contar mi experiencia haciendo voluntariados en Reino Unido, bueno, en Inglaterra más precisamente. Y bueno, ya que les gusta que les cuente cositas, ya que les gusta el chisme, como decimos en Argentina, y también escucharme susurrar, dije, bueno, vamos a hacer esta gran combinación y vamos a hacer ambas cosas. A ver, o sea, mi intención es contarles en un solo video las dos experiencias que tuve. Pero bueno, no sé si me va a alcanzar el tiempo porque tampoco quiero hacer un video eterno. Pero bueno, vamos a ver si alcanzo a contarles de los dos. Es muy gracioso porque uno duró bastante, un mes y algo, y otro no duró nada. Pero bueno, no voy a dejar, no voy a spoilear, no quiero arruinar el momento, así que les voy a empezar a contar sobre el primero. Esto fue, bueno, en resumidas cuentas, para el que no sabe, yo emigré desde Argentina a Londres en octubre de 2020 con mi esposo. Fue, como todos sabemos, una época terrible por la pandemia y todas sus cuestiones, pero ¿qué pasa? Nosotros en verdad íbamos a emigrar a España, pero bueno, la gente nos llenó la cabeza con que en España estaba todo mal, que no vayamos, etcétera. Entonces bueno, no queríamos ir, la realidad es esa, y empecé a averiguar y en tema de residencia, Reino Unido no era para nada complicado. Pero bueno, quiero hacer esta introducción de también por qué nos fuimos en 2020 con el tema del Brexit. Digamos que teníamos fecha de vencimiento, para así decirlo, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2020 uno podía entrar libremente, para así decirlo, con pasaporte europeo y hacer su residencia. A partir del 1 de enero de 2021 se requería visa, que esto es hasta el día de hoy. Entonces, bueno, es por eso que nos teníamos que ir sí o sí en 2020 si queríamos venir a vivir a Reino Unido. Bueno, cuestión, llegamos a fines de octubre de 2020 y bueno, la realidad es que el panorama no pintaba bien. Nosotros teníamos ahorros, pero tampoco tantos. O sea, habíamos ahorrado para irnos a España. Para el que no sepa, o sea, España en general es mucho más barato que Reino Unido, entonces los ahorros no iban a rendir de la misma manera. Bueno, cuestión que llegamos y a los días decretan full lockdown, o sea, iba a seguir todo cerrado, por ende eso se traducía a no trabajo, ni para mi esposo ni para mí. Entonces, claro, pasó noviembre, bueno, hicimos las dos residencias, nos salió favorable y demás. Pero claro, nosotros necesitábamos trabajar. Eh, Así que empezó diciembre y el lockdown seguía de la misma forma. O sea, ya íbamos un mes y medio de no estar generando nada, o sea, cero ingresos. Justo a mediados de diciembre conocimos a una pareja argentinos que nos hicimos muy amigos y nos contaron esto de hacer voluntariados. O sea, yo más o menos tenía una idea de lo que era, pero claramente no estaba en mi cabeza de ninguna forma hacer nada de eso, en absoluto. Pero ¿qué pasa? Mi esposo, que en ese sentido a lo mejor es un poco más racional, me dijo, a ver, nos queda, si esto, o sea, si el lockdown sigue, nos queda, no sé, tanto tiempo para quedarnos acá con los ahorros que tenemos. Y si no, nos tenemos que volver a Argentina. Y no era la idea. Entonces, claro, empezamos a barajar la posibilidad de hacer un voluntariado, que para el que no sepa, un voluntariado es haces actividades, o sea, hay
tipos de voluntariados como personas en el mundo, pero en general es así, o sea, es un intercambio de trabajo por comida y muchas veces, perdón, alojamiento y muchas veces comida. Entonces, no está generando ingresos, aunque algunos voluntariados sí te pagan algo. No generas ingresos, pero tampoco gastas lo que tenés. Entonces, digamos que en nuestra situación nos convenía. Pero ¿qué pasa? Yo no quería saber nada porque claro, en mi mente yo me había ido de Argentina y me iba a establecer en Londres e iba a estar trabajando en Londres felizmente. O sea, en ningún momento yo barajé la posibilidad ni me imaginé tener que ir a hacer un voluntariado. Pero bueno, la realidad es que pasaba eso, o sea, si no levantaban las restricciones, se nos iban a acabar los ahorros y nos teníamos que volver. Así que bueno, a regañadientes, por más que no quería, tuve que aceptar. Y bueno, estos chicos nos explicaron por dónde ellos buscaban voluntariados, que era una página que no es la típica, que no me acuerdo cuál es, Workpackers creo que es. Bueno, hay una que es muy conocida, pero nosotros usamos otra que se llama Helpex, o sea, helpx.net creo que es. Y ahí, o sea, la membresía, porque vos en la otra, en la que es conocida, también tenés que pagar una membresía que te permite como contactar a los voluntariados. Pero por decirle, la de Workpacker salía, no sé, $100 al año y tenías que pagarla sí o sí anual. Y la de Helpex salía creo que $20, $30 para los dos. O sea, no tenía comparación. Así que bueno, nos metimos en esta página y empezamos a buscar más o menos la que nos cuadraba, ¿no? Porque también hay voluntariados que son, por ejemplo, no sé, en hosteles o en hostels, que claro, te dan una habitación y en esa habitación duermen 10 personas juntas, 15 personas juntas. Y yo le decía a mi esposo, o sea, yo acepto hacer esto, pero también tengo mis límites, digamos. Así que empezamos a buscar, a mandar mensajes, obviamente algunos te contestaban, otros no. Y dimos con una granja, vamos a decirle así, de una pareja de, bueno, no jubilados, pero casi, que bueno, básicamente estaban buscando o a una persona o a una pareja que se fueran a quedar con ellos en la granja y los ayudaran con las cosas de la casa y con todo lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos fijado en el mapa que estaba, o sea, estaba lejos de Londres, pero no tan lejos. Con un tren creo que fuimos. Estaba bien, digamos, no me acuerdo la distancia. Pero bueno, obviamente contactamos a esta señora y nos pidió hacer una videollamada para conocernos, porque básicamente tenía que saber a quién iba a meter en su casa. Y acá esto fue muy gracioso. Ustedes piensen que yo no era una persona que hablaba muy fluido inglés y mis primeros encuentros con el inglés en Londres y en Reino Unido en general, o sea, fueron medio accidentados porque yo nunca había hablado inglés en ningún lado, salvo el colegio, entonces me daba mucha vergüenza. Pero bueno, en esta entrevista, o sea, tenía que tirar toda la carne al asador porque básicamente nos tenía que ir bien. Y me acuerdo, ay Dios, yo creo que nos terminaron diciendo que sí por la que me mandé yo. Em, Cuando la señora nos explica cuáles eran las tareas, que obviamente después se las voy a contar, nos pregunta, bueno, a mi esposo y a mí, en qué nos considerábamos buenos de todas esas tareas. Y yo dije que era buena paseando a los perros, porque una de esas tareas era pasear a los perros, y yo dije que en eso era buena. Bueno, nada, la señora se cagó de risa, le causó mucha gracia, y yo después me reí también, dije, ¿cómo voy a decir eso? Pero bueno, la sinceridad ante todo. Así que tuvimos la videollamada, yo creo que al otro día nos dijo que sí.
viajes y nos fuimos. Era un pueblito que se llama Ash, o sea, mínimo, mínimo, mínimo. Era toda una zona de granjas y casas enormes como de campo. Bueno, nada, cosas. Y bueno, el trato, digamos, que teníamos con ella, trabajábamos de lunes a viernes, si no me equivoco, eran 5 horas, de 9 a 14, o creo que hacíamos de 9 a 1, almorzábamos y después sacábamos 1 hora a los perros, así que después teníamos toda la tarde libre y los fines de semana también. Así que nada, no estuvo tan mal. A ver, eso lo digo hoy, pero en su momento tuve 1.000.000 de crisis. Pobre mi marido, me fumó en pipa porque yo día por medio lloraba. No entendía qué estaba haciendo ahí, estaba frustrada, me sentía pésimo. Pero bueno, ese era el trato y lo bueno es que dos cosas pasaban. La primera es que esta casona, que era gigante, le habían construido como una casita más chiquita que estaba anexada, pero era independiente, ¿se entiende? Entonces nosotros teníamos nuestra propia casa, era enorme, toda para nosotros, o sea, un espectáculo. Y después, por lo general, en los voluntariados pasa que o sea, todas las personas comen juntas. Por ejemplo, si, no sé, el dueño de la casa o del hostel cocina tal cosa, bueno, todos comen eso. En nuestro caso tuvimos la fortuna de que la dueña de la casa nos pedía que le hiciéramos la lista del supermercado y ella nos compraba todo lo que queríamos. O sea, me acuerdo que una de las veces le pedimos Nutella, no sé, le pedimos de todo. Yo recaradura haciendo la lista, claramente, y nos compró todo. Y obviamente cocinábamos y comíamos cuando nosotros queríamos y lo que nosotros queríamos. Así que en ese sentido creo que tuvimos mucha suerte. Pero bueno, a ver, las tareas en general eran, como les digo, era una casa enorme, enorme. Y también tenía obviamente mucho jardín, parque. Estaban los dos perros que eran adorables y tenían patos y gallinas. Así que bueno, teníamos que limpiar el gallinero, cambiarle el agua a los patos, ponerles de comer. Bueno, nos tocó mayormente tareas de jardinería. O sea, chicos, yo cero jardinería. Ponía toda mi buena voluntad, pero imagínense que, o sea, yo no sé los términos de jardinería en español, menos en inglés. Había veces que nos daba órdenes, o sea, de lo que teníamos que hacer la señora. Y yo decía que sí. Y capaz después venía mi marido y me decía, bueno, ¿y qué hay que hacer? Porque, no sé, capaz él estaba terminando de desayunar o en el baño o lo que sea. Y yo le decía, no sé. Y ahí le teníamos que ir a preguntar otra vez. O yo intentaba sacar, no sé, como deducir qué era lo que teníamos que hacer. Eran todas situaciones que, como les decía antes, me daba mucha vergüenza hablar y preguntar cosas. Entonces me limitaba a decir que sí, como una loca, y no entendía nada. Pero bueno, había que hacer mucho trabajo de jardinería. O sea, había como mucha mala hierba, o no sé cómo se dice. Había que sacar yuyos que estaban muertos, había que plantar nuevos. Había también una pequeña huerta, entonces también sacábamos verdura de ahí. Bueno, en ese mes y pico que estuvimos, yo creo que el 80% o 70% fueron tareas de jardinería. Aprendí un montón, pero realmente, o sea, yo iba a la deriva, no tenía idea lo que estaba haciendo. O sea, más o menos mi esposo se da mucha más maña que yo y me ayudaba, porque si era por mí. Me acuerdo una vez que me enojé con mi esposo porque me sentí muy expuesta, porque la dueña me había pedido que cortara algo de unas rosas y entonces yo no entendía si tenía que cortar abajo de la espina o arriba, no me acuerdo, y no le entendía y le volví a preguntar y
o sea, ahora lo veo y es una pavada, pero sabiendo que eran como mis primeros encuentros con el idioma, me sentía muy mal. Pero bueno, mayormente eran tareas de jardinería, como ya lo dije por quinta vez. Después, bueno, estuvimos también pintando, o sea, donde nosotros nos estábamos quedando cuando no había voluntarios. Esa casita la alquilaban tipo Airbnb, entonces había que hacer algunos, tapar algunos agujeros con enduido, que eso claramente lo hizo mi esposo porque yo cero idea. Pero me acuerdo que pintamos el baño, pintamos después una parte de la casa de ellos. Eh, ¿Qué más? Bueno, los días que llovía mucho, hacíamos cosas adentro de su casa. Por ejemplo, limpiar, pasar la aspiradora. Eh, Teníamos que sacar de la alfombra los pelos de los perros, que eso era misión imposible, porque ni con la aspiradora salía. Después un día me tocó coser una ropa de, no me acuerdo si de la dueña o de la hija, o sea, cosas que realmente igual no me molestaban. Pero bueno, tenía esta crisis por momentos de querer irme a la mierda. Y encima, claro, o sea, seguía todo cerrado, no había avances de nada. Entonces decíamos, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar acá? Mi esposo la llevó mucho mejor que yo, pero yo por momentos me quería desvivir, sinceramente. Eh, pero bueno, no fue, o sea, no fue tan grave, capaz no era un plan que justamente estaba en mis planes, pero bueno, era lo que tocaba en ese momento y nos sirvió mucho para ahorrar. Pero lo que les quiero contar de este voluntariado es una situación en específico que, no sé, en el momento fue un horror. Creo que de esta idea se me ocurrió grabarles este video porque lo cuento así, la verdad que no parece tan grave, la verdad que no fue una experiencia grave. Aprendí un montón. Y lo que me olvidé también de decirles que también estaba bueno, por más que me sentía expuesta y me daba vergüenza, es que los martes nosotros cenábamos con ellos. O sea, la dueña hacía una comida y cenábamos todos juntos. Ellos solían cenar a las 7 de la tarde y como sabían que nosotros cenábamos entre 8 y media y 9, hacían el esfuerzo de cenar 7 y media. Entonces, claro, en esta juntada hablábamos de cosas random de nuestra historia, de por qué nos habíamos ido de Argentina, etcétera, etcétera. Y bueno, y me pasaba lo mismo que cuando la dueña nos daba órdenes, o sea, yo a veces decía que sí o me reía y no entendía nada de lo que me estaban preguntando. Pero son todas situaciones que te educan y claramente te enseñan a básicamente decir no entendí y volver a preguntar qué es lo que me estás diciendo. Pero bueno, lo que les quería contar, que fue hasta el día de hoy que me lo acuerdo, en esta granja había para hacer compost. Yo nunca en mi vida había hecho compost. Sabía lo que era, pero nunca. Entonces, claro, había como, no sé cómo explicarlo, como dos bloques de compost o tres, no me acuerdo. Bueno, no sé, dos o tres. Y claro, el compost tiene como diferentes etapas según el tiempo, ¿no? O sea, en el primer bloque íbamos poniendo lo más fresco, digamos, o sea, no sé, las cáscaras de la verdura, de huevo y demás. Y después en los otros dos bloques, como que se iba intercambiando según el tiempo, o sea, no sé, en el compost del medio, no sé, ya había fermentado, no sé cómo se dice, no sé, porque esas cosas estaban hacía, no sé, 2 semanas. Y en el último eran compost de hace, no sé, un mes. Eso obviamente se mezclaba con, no sé si ramitas o pasto seco, no me acuerdo, era como toda una mezcolanza. Hasta que un día me tenía que meter en el primer bloque, digamos, y tenía que pasar compost de ese bloque al del medio.
Entonces, nada, me meto con el rastrillo y empiezo, o sea, clavaba y cambiaba, digamos, de un bloque al otro. Y mientras mi esposo creo que traía con una carretilla como nuevo compost para agregar, bueno, era como un trabajo en cadena. Entonces, en un momento, yo pincho con el rastrillo y cuando levanto, veo como, según yo, era una especie de tela, o sea, parecía, ¿vieron esos abrigos de piel? Ya sea sintética o piel natural, era eso. ¿Y qué pasa? Yo una vez había visto una amiga que reciclaba tela, o sea, pedazos de tela, entonces dije, bueno, a lo mejor era algún abrigo de la dueña o de la hija que no le sirvió más y decidió ponerlo en compost. Eso es lo que yo pensé. Hasta que sigo levantando con el rastrillo y veo una colita. O sea, el pedazo ese peludo le seguía una colita. Y el olor que había, yo no se los puedo explicar. O sea, cuando empecé a pasar con el rastrillo, yo ya le había dicho a mi esposo qué olor que hay, porque si bien obviamente los restos de comida, no es que el compost es algo agradable, pero era un olor asqueroso. Claro, cuando veo la colita, era una rata, chicos, pero una rata, o sea, así, enorme. Y yo, o sea, ya estaba muerta, gracias al Señor, pero yo la atravesé con el rastrillo, ¿entienden? O sea, la atravesé, pinché y la atravesé hasta que vi ahí la colita y dije, ah, bárbaro, esto no era ninguna tela, ningún abrigo de piel, o sea, esto era una rata hecha y derecha. El grito que yo pegué, no se los puedo explicar. Me fui corriendo a buscar a la dueña, imagínense en la desesperación, intentar hablar en inglés y explicarle lo que acababa de pasar. Para mí era un horror y para la dueña, o sea, era lo más normal del mundo, como si le hubiese dicho, no sé, encontré un tomate cherry en el piso, como si nada. Así que agarró como un balde, no sé, la fue a buscar y con unos guantes la sacó. Bueno, cuestión, yo le dije a mi esposo, yo no me subo más acá a hacer el compost, ahora nos cambiamos, o sea, yo voy a traer más compost con la carretilla y vos te metes con el rastrillo adentro. Así que eso fue lo que hicimos y al rato volvemos a sentir olor y también notamos que los perros estaban dando muchas vueltas alrededor del compost, lo cual no era normal, sinceramente. Y mi esposo me dice, tengo un mal presentimiento. Vuelve a pinchar con el rastrillo y había otra rata, muerta también, gracias a Dios. Pero fue exactamente lo mismo que me pasó a mí. Ahí traté de contenerme, no grité porque de última mi marido ya me lo había anticipado y le fuimos a decir a la dueña y lo mismo, como si nada, fue, la sacó, la tiró y ya. Eh, o sea, capaz ahora lo cuento y no parece tan grave, pero el cagazo que yo me pegué, yo no sé por qué, pero con ese tipo de animales soy muy miedosa. No sé, porque siento que me van a hacer algo, no sé. Eh, pero fue horrible, horrible. Eh, Así que bueno, esa fue nuestra experiencia en el primer voluntariado que hicimos. Después nos tuvimos que ir porque ya lo tenían alquilado para Airbnb. Así que nada, como les dije antes, estuvimos un mes y algo. Y fue muy gracioso porque cuando nos despedimos yo me puse a llorar, más que nada porque iba a extrañar mucho a los perros. Eh, pero me puse a llorar y mi esposo me cargaba porque me decía, o sea, pensar que no quería saber nada con venir y ahora está llorando porque nos vamos. Pero bueno, qué sé yo, es como que fue nuestro hogar en ese mes y algo, la pasamos dentro de todo bien y la realidad es que nos salvó porque realmente si no nos teníamos que volver a Argentina y no estaban nuestros planes. Así que bueno, hasta el día de hoy seguimos en contacto con la dueña, con la hija, le preguntamos por los perros y todo y nada, tenemos muy
íbamos a hacer un voluntariado, mi papá enseguida pensaba que nos iban a tener como esclavos, no sé, que nos iban a tener encerrados, no sé qué se imaginó. Pero después cuando le mandé un video de la casa en la que nos estábamos quedando, ahí entendió todo, me dijo, ah bueno, entonces me voy a hacer yo voluntariado con ustedes. Eh, pero bueno, nada, es una experiencia más que hasta el día de hoy la recordamos y con mucho cariño. Y bueno, es como para tachar de la lista que hicimos un voluntariado en un pueblito en Inglaterra. Y ahora les voy a contar del segundo voluntariado. Este no va a durar mucho, espero, porque no duró mucho el voluntariado en sí. Bueno, nosotros cuando ya sabíamos que nos teníamos que ir a este primer voluntariado y la cosa seguía mal, o sea, los locales seguían sin abrir, por ende no había posibilidades de trabajo. Cuando ya sabíamos que nos íbamos, como que habilitamos de nuevo nuestro perfil en esta página de Helpex y nos escribieron de otro. Nosotros sí o sí íbamos a volver a Londres, o sea que ese era como nuestro punto de partida. Entonces nada, desde este que nos escribieron, eh, lo mismo, o sea, si no me equivoco estaba en una ciudad que no me acuerdo el nombre, es como que esa experiencia no es que la borré de mi cabeza, pero más o menos estaba como al norte de Londres. Entonces nada, nos volvimos a Londres y ya teníamos pactado este voluntariado, así que bueno, fuimos hasta allá. Por suerte nos fueron a buscar en el auto dos chicos uruguayos que estaban quedándose en ese voluntariado. Este lugar era completamente diferente porque era un predio, digamos, donde la gente alquilaba para vivir casas rodantes, o sea, como la campers creo que es. No, pero le dicen otro nombre en inglés. Caravans. La gente, no entendíamos cómo, pero la gente alquilaba y se quedaba a vivir ahí en la caravan. Entonces, bueno, nuestras tareas eran cosas, o sea, tareas en relación al mantenimiento, la limpieza y demás de ese predio. Bueno, nos fueron a buscar estos chicos uruguayos y por suerte toda la explicación de las cosas las tuvimos en español. Eh, bueno, nada, llegó una persona que nunca entendimos quién era, que ni nos saludó, o sea, nos dio como unos sobres con plata y se fue, porque en este voluntariado te daban como cierto dinero, sí, era dinero, por semana para que te compraras tus cosas para cocinar. Eh, entonces, nada, llegó este hombre, nos dio los dos sobres, no nos dijo ni hola y se fue. Y fue como, bueno, ok. Bueno, acá viene el problema número uno. Bueno, primero que la chica uruguaya, cuando le preguntamos, bueno, ¿y cuáles eran las tareas para hacer? Porque la carga horaria era más o menos como el otro voluntariado. Creo que eran entre 5 y 6 horas de lunes a viernes y si querías hacer horas extras, esas horas extras te las pagaban. Pero claro, cuando le preguntamos a la uruguaya, ella nos decía, no, bueno, y yo hoy, por ejemplo, barrí las hojas de alrededor de las caravans. Y nosotros como, ¿y qué más? No hice eso. O sea, 6 horas te tenía para hacer eso. Y es como que el hombre este que nos había dado la plata no les daba indicaciones de lo que tenían que hacer. No sé, rarísimo. Ahí yo ya, o sea, sentí la primera red flag. Bueno, después nosotros ya sabíamos que íbamos a dormir cada uno, o sea, cada pareja, los uruguayos en una y nosotros en otra caravan. Pero cuando uno piensa en una caravan, a ver, no estoy diciendo que va a ser un palacio por dentro, pero uno se imagina algo habitable, al menos. Bueno, llegamos, nos muestran nuestra caravan, o sea, era un horror, pero un horror,
sea, él tenía que dormir con las rodillas flexionadas porque de largo no entraba. El colchón era así, así, no estoy exagerando. Y básicamente yo creo que de ancho era más chico que una cama en una plaza. O sea, íbamos a tener que dormir amontonados. Y para mí el detalle que coronaba es que no tenía baño. Entonces le digo a la chica, bueno, pero no tiene baño. Me dice, no, no, nosotras las mujeres vamos a el baño que está allá. Y me señala, no les exagero, un baño que era un horror porque después lo vi, que estaba como a 50 metros mínimo. Y yo soy una persona que encima de noche va mucho al baño porque tomo mucha agua. Y mi esposo me decía, o sea, ¿cómo vas a ir a ese baño a 50 metros con el frío que hace además? Bueno, nada, en un momento la uruguaya cuando nos estaba mostrando la cara nos dice, bueno, los dejo para que se acomoden y qué sé yo. Cierra la puerta y yo le dije a mi esposo, o sea, ni se te ocurra acomodarte porque acá no nos vamos a quedar. O sea, ya te lo digo. O sea, ya eran una red flag atrás de la otra. Está bien que estábamos necesitados, para así decirlo, porque teníamos que ahorrar la plata, pero tampoco la boludez. O sea, íbamos a vivir en condiciones inhumanas. Y para coronar, que en realidad esto fue una de las primeras cosas que nos enteramos, pero le tenía que meter suspenso y por eso lo dejé para el final. Cuando nos fueron a buscar los uruguayos que nos acompañaron, o sea, nos fueron mostrando el predio y demás, nos dicen, bueno, no se asusten, pero ahora cuando lleguemos a la zona de las caravans, van a ver que está la policía en una de las caravans. Y nosotros como, ¿qué pasó? Bueno, y nos explicaron que había un señor que vivía adentro de la caravana no sé hace cuánto tiempo y que había fallecido básicamente dentro de la caravana y estaban intentando abrirla para básicamente sacarlo. No sé, supuestamente el señor estaba como depresivo, o sea, seguía pagando su alquiler de la caravana, pero había una persona que se encargaba de cobrarle. O sea, el señor como supuestamente dejaba en una ventanita la tarjeta de crédito y de ahí la persona le hacía el cobro y demás porque no sé, estaba muy deprimido y no quería salir. Pero así empezamos, ¿entiendes? O sea, ya lo primero fue no se asusten, pero está la policía. Dijimos, ¿qué pasó ahora? Y bueno, eso sumado a la otra seguidilla que para mí, o sea, lo de que la persona hubiese fallecido era lo que menos me importaba, sinceramente, porque podía pasar, y más si había fallecido en condiciones naturales. Pero todo lo demás, no había ningún tipo de chance. Así que nada, nos sentamos un segundo en el colchón ese tan agradable y tan mullido. Y yo le dije a mi esposo, o sea, yo acá no me voy a quedar, pero no sé qué, o sea, qué hacemos. Y mi esposo, que es siempre el que tiene una solución, me dijo, es la primera vez que no sé qué vamos a hacer. Y yo dije, ah, buenísimo, buenísimo, joya. Nada, después lo solucionamos, nos volvimos para Londres ese mismo día, o sea, habremos estado en el lugar 2 horas con toda la furia, como mucho. Nos volvimos a Londres y por suerte unos amigos nos alojaron en su casa unos días hasta que decidiéramos qué hacer. Pero bueno, o sea, ni nos acomodamos en el voluntariado este y le fuimos a decir a los uruguayos, llévennos a la estación de tren de nuevo, porque no nos vamos a quedar acá. Así que nada, lo entendieron perfectamente. Ellos estaban ahí hacía más de un mes, o sea, no entendíamos cómo realmente se lo estaban mangando. Pero bueno, cada uno. Así que nada, esas fueron mis dos experiencias totalmente opuestas en voluntariados en Inglaterra. Después de eso, por suerte, ya empezaron a abrir todas las cosas y ya nos vinimos
marzo 2021 y a partir de ahí ya empezamos a trabajar normalmente, que también voy a hacer otro video contándoles todos los trabajos que tuve acá en Edimburgo, porque no lo van a poder creer, o sea, la cantidad.